Hola, ¿cómo les va? Soy el profe Jona y en este video vamos a conocer un poco acerca de la interfaz del programa de este software que estamos aprendiendo, que es Sibelius, también cuáles son las ventanas, los menús principales, así que vamos a ir un poquito con cada uno de estos menús. El primero, empezando arriba a la izquierda, es archivo. Como en la mayoría de los software, tenemos las opciones estándar para guardar, para abrir, para crear nuevos archivos. Entonces también podemos agregar un poco de información, especialmente de los textos principales, claves de nuestro archivo que querramos editar o crear, que estemos trabajando. También, bueno, podemos imprimir, compartir. Acá hay algo importante que ya lo vamos a ver probablemente en otro video con más detalles, pero las distintas opciones de exportación que tenemos en este programa, que son bastante variadas, ¿sí? Bueno, el siguiente menú es el menú de inicio. Este es probablemente uno de los menús donde vamos a pasar más tiempo, ¿sí? Acá vamos a poder visualizar nuestra partitura completa, ¿sí? Estoy abriendo un ejemplo de los que trae Sibelius, el programa, así como por default, para poder ver y conocer, aprender un poquito más de este programa, ¿sí? En este primer menú, segundo menú inicio, bueno, también tenemos las opciones del portapapeles, las más conocidas como copiar, cortar, pegar, seleccionar. Ahí podemos seleccionar algunas partes, podemos exportar estas partes. Bueno, también tenemos la sección de instrumentos acá al lado. Si bien al comienzo, cuando generamos nuestro proyecto, podemos agregar los instrumentos que queramos, y con el paso del tiempo de la generación de nuestro proyecto queremos agregar o eliminar algún instrumento, bueno, acá podríamos ir eligiendo lo que queremos, lo que necesitamos, y lo vamos agregando. Lo mismo si queremos borrar, eliminar de la partitura, bueno, acá podríamos ir haciéndolo. Acá, si yo quiero borrar algo, en este caso me va a decir que como hay algo escrito en este pentagrama, me pregunta si yo quiero eliminarlo. Por las dudas vamos a decirle que no, y bueno, pero esta es la posibilidad, ¿sí? Bueno, también tenemos una sección muy importante para añadir, eliminar, dividir, unir los compases, ¿sí? Así que ahí podemos elegir distintas opciones para ir formando nuestro archivo, digamos, de la manera que más nos convenga. También tenemos más funciones para seleccionar. No nos vamos a detener en todas las opciones ahora. Algunas opciones para editar. Esto está interesante porque podemos mostrar u ocultar algunas indicaciones. También si estamos trabajando en la partitura completa o si estamos trabajando en cada una de las partituras individuales. Ya vamos a ver cómo se puede trabajar con cada una de las partes de manera individual, ¿sí? Bueno, el siguiente menú es también un menú muy importante que tiene que ver con la introducción de notas, ¿sí? Acá nosotros vamos a poder introducir, escribir las notas, modificarlas, agregar las voces, ¿sí? Y acá entonces vamos ya a mostrar un poquito esta opción que tenemos, lo que sería el teclado flotante. Ustedes lo pueden ubicar donde les parezca más cómodo, donde quede mejor. Y entonces, para escribir, esto es algo bastante sencillo. Simplemente tenemos que seleccionar cuál es la figura que queremos. Por ejemplo, ahí voy a seleccionar una blanca. Y si ustedes se dan cuenta, el mouse queda coloreado de color azul, que esto en Sibelius ya sabemos que significa que hay algo cargado y que está listo para ser escrito en algún lugar de nuestra partitura que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seleccionar que acá queremos en la línea de soprano un fa en una figura de blanca. Y entonces ahí ustedes van a ver que se escribe, incluso que se puede escuchar lo que estamos escribiendo. En este caso tenemos un compás de 3/4, así que para completar el compás voy a elegir una negra y voy a elegir escribir un sol. A ver.
Muy bien, ahí entonces ustedes pueden ver y escuchar que agregamos esas dos notas. Esta sería, digamos, la manera manual para ingresar las notas. Ya vamos a ver por ahí también algunos atajos del teclado para poder hacer el ingreso de las notas de una manera un poquito más rápida. Ustedes ven que a pesar de que yo hice un clic y dibujé, cargué una nota, todavía tenemos seleccionada la figura de negra, así que podríamos seguir escribiendo negras si quisiéramos. También podríamos elegir algún otro tipo de figuras. Bueno, si tengo algo cargado y quiero descargarlo, o si quiero que no simplemente seleccionar alguna otra cosa, apretando la tecla escape ahí en nuestro teclado, van a ver cómo el mouse vuelve a estar en color blanco normal, y entonces ahora ya podríamos ir a otra sección, a otro compás, por ejemplo, a seleccionar otro compás, a seleccionar alguna de las notas. Por ejemplo, vamos a seleccionar esa nota, un fa en figura de blanca, y entonces podríamos modificar, ¿sí? Podríamos con las flechas de nuestro teclado, podríamos llevarla para arriba, también para abajo. Ajá. Y entonces con las flechas de los costados, para la izquierda y para la derecha, podemos avanzar o retroceder en las notas de nuestro pentagrama. ¿De acuerdo? Y entonces si presionamos la tecla control en nuestro teclado y presionamos la flechita para arriba al mismo tiempo, vamos a poder modificar la altura de esa nota, pero a octavas, ¿sí? Ahí voy a hacer lo mismo para abajo, presiono control y la flechita para abajo, y entonces se baja una octava la nota, ¿sí? Sin presionar la tecla control y solamente las flechitas hacia arriba y hacia abajo, bueno, se modifica de a una nota por vez, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Muy bien, entonces esto de la introducción de las notas es muy importante. Como les decía, ya vamos a ver quizá también algunas otras maneras para introducir notas. Para los que conocen y pueden usar el cifrado americano, también se pueden usar las notas, las letras del cifrado americano en el teclado. Por ejemplo, si quisiéramos, podemos seleccionar una blanca, y entonces ustedes ven que ahí se puso un silencio de blancas. Entonces, si yo aprieto la letra A, que en el cifrado americano es equivalente al La, ustedes van a ver ahí qué es lo que sucede. Se agrega un La en figura de blanca, ¿sí? Lo mismo podemos ir haciendo con el resto de las letras que hacen referencia a las notas, ¿sí? Ustedes ven que esta ventana tiene la misma figura visualmente que el teclado numérico, ¿sí? Que tiene la parte numérica de nuestro teclado. Entonces, si yo presiono el 4 en mi teclado numérico, por ejemplo, van a ver cómo se selecciona la figura de negra. Si presiono el número 5 en mi teclado numérico, se va a seleccionar la blanca, y así sucesivamente. Ahí estoy presionando el 2. Si presiono el 0, como ustedes pueden deducir, también se va a presionar, se va a escribir un silencio, ¿sí? Bueno, entonces de esta manera podemos ir más rápido en nuestra escritura, utilizando nuestro teclado, tanto la parte numérica para seleccionar las figuras y la parte de las letras para escribir las notas de acuerdo al cifrado americano. El siguiente menú es el menú de las notaciones. Este es un menú muy importante también, que vamos a usar mucho durante nuestros trabajos, nuestros proyectos. Una vez más, en la primera parte, acá a la izquierda, en la sección que se llama de común, tenemos algunos ajustes
bien básicos, bien comunes de cada partitura, que si bien pudimos haber configurado al comienzo de nuestro proyecto, podemos ir modificando, por ejemplo, las claves, la armadura, los compases e incluso también las barras de compás. Esto lo podemos ir modificando, agregando, borrando durante la evolución de nuestro proyecto. También tenemos la posibilidad de escribir distintas indicaciones, por ejemplo en líneas. Acá vamos a desplegar este menú para ver todas las posibilidades que tenemos. Hay indicaciones de velocidad, de expresión, de las más conocidas hasta las menos usadas. Bueno, ustedes pueden explorar un poquito todas las opciones que hay. Vamos a elegir una solamente para hacer un ejemplo, un creyendo. Ustedes ven que cuando selecciono el creyendo, otra vez nuestro mouse queda de color azul, que eso significa que tenemos algo cargado, y entonces lo voy a aplicar acá en esta sección donde no hay ninguna indicación, ¿sí? Hago un clic y simplemente se carga ahí la indicación que queríamos. Fíjense que también está ligada a una de las notas. Ok, y entonces muy bien, ahí ya lo tenemos. Simplemente lo podemos acomodar más adelante, más arriba, donde quede mejor visualmente. También podemos agregarlo en los demás pentagramas, podemos agrandarlo si hace falta, alargarlo. Y entonces ahí lo vamos acomodando y vamos agregando. Podemos también borrarlo. Eso que está seleccionado en color azul, si presionamos la tecla suprimir, se va a borrar. ¿Sí? Esta que colocamos recién también la vamos a borrar para no modificar esta partitura original, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con las líneas, y ahora también viene otra sección que es muy importante, que es el uso de símbolos. La escritura musical, en la escritura musical usamos mucho los símbolos para referirnos a indicaciones. Ustedes ven acá, yo estoy paseando un poco por todas las opciones de símbolos, de claves, de octavas, indicaciones, también las indicaciones de las más comunes, las más usadas, y bueno, también las que no son tan comunes. Acá podemos elegir las indicaciones, los símbolos que querramos usar, y entonces la idea siempre es la misma. Yo puedo elegir este símbolo y entonces al cerrar lo voy a poder tener cargado acá y lo voy a poder agregar donde uno quisiera, ¿ok? Lo podemos mover, llevarlo para distintos lugares. Ahora lo voy a borrar porque no nos interesa modificar esta partitura. Bueno, hay algunas otras opciones de notación que no las vamos a revisar ahora. El siguiente menú que vamos a ver es el de texto. Esta es una herramienta también muy interesante. Podemos elegir el formato del texto, ¿sí? Qué tipo de fuente, tamaños. Esto es a gusto personal, también de acuerdo a la necesidad o al estilo del proyecto. Esto lo podemos ir modificando. Si selecciono el título, por ejemplo, podría elegir algún otro tipo de fuente, otro tamaño. Bueno, esto es un poco de estética. Cada uno lo puede trabajar de la manera que prefiera. También hay algunas indicaciones de expresión. Lo mismo si elegimos alguna de estas, la podemos tener cargada y la colocamos en la parte que nos interesa de nuestra partitura. Acá tenemos letras, ¿sí? Podemos copiar la letra, el texto de algún archivo, de algún editor de texto que tengamos, y entonces podemos ingresarlo en distintas partes de nuestra partitura, ¿sí? Incluso ustedes ven, esta es una partitura de coro, ¿sí? Donde cada una de las líneas de las voces tiene su propio pentagrama, quizá porque las voces, cada una va a su velocidad y bueno, pueden
tener sus características diferentes de cada texto. Así que eso con respecto a los textos. También vamos a poder elegir escribir como en formato de texto los cifrados armónicos para los instrumentos que usen esta forma de notación, ¿sí? No vamos a entrar en mucho detalle de esto ahora. Acá también podemos agregar marcas de ensayo en formato de texto y bueno, acá tenemos la numeración de los compases. En este caso, bueno, creo que está en cada sistema, así que ustedes van a ver al comienzo de cada sistema. Acá, por ejemplo, es el séptimo compás, acá es el 15º compás y así sucesivamente, pero podríamos elegir que esté cada 5 compases, no importa si es el principio de cada sistema. Bueno, esto lo podemos configurar, ¿sí? Siguiente menú que vamos a ver es el menú de reproducción. En este menú les quería decir que es muy importante que podamos tener activada esta ventana, que la podemos llevar para todos lados, y es la ventana de controles. Esta ventana de controles nos va a poder ayudar en la reproducción. Antes de ver un poquito de esta ventana, les quiero contar que acá en esta opción de configuración podemos elegir o justamente configurar los instrumentos que vayan a sonar en nuestra partitura. Este programa Sibelius tiene una base de información, y entonces cuando yo coloco una voz de soprano, a reproducirla seguramente se va a escuchar algo muy similar a una soprano. Lo mismo que si pongo una guitarra, va a tener una sonoridad a guitarra. Pero bueno, esto es básico de Sibelius. Nosotros podríamos agregar librerías de sonido, instrumentos virtuales, para que, bueno, justamente la sonoridad sea cada vez más real. Todo eso también va a hacer que el programa trabaje con un poquito más de peso. Depende del tipo de computadora que tengamos, puede incluso hasta ser más lento, pero bueno, por lo menos Sibelius te permite tener esta sonoridad básica para poder tener una idea, una referencia de cómo va a sonar la partitura que nosotros estamos creando. Otra opción que da Sibelius es una mezcladora, una ventana como si fuese una consola, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos los distintos canales, ¿sí? Acá está en el orden, y entonces nosotros podemos bajar el volumen de cada uno de los canales y hacer un poquito una mezcla. Esto ya lo tenemos un poco sabido de nuestra unidad anterior, donde vimos los programas, los software para editar sonido, así que podríamos trabajar ahí el tema del paneo si quisiéramos, la reverb, algunos efectos muy básicos, pero bueno, también tenemos esta posibilidad. No tiene todas las opciones que tienen los editores de sonido, pero nos puede servir. Ahí lo podemos ocultar a esta ventana del mezclador. Y entonces ahora sí, esta ventana de controles, esta sección de controles es muy importante porque nos va a permitir reproducir, escuchar la partitura que tenemos como referencia. Si vamos al comienzo, entonces ahí le podemos dar play y vamos a escuchar un poquito lo que tenemos en esta partitura. Bueno, es muy interesante porque no solamente el programa reproduce las notas, las duraciones, sino que también tiene la capacidad de reproducir las indicaciones de intensidad, de velocidad, bueno, todas las indicaciones que querramos ir escribiendo, de ligadura, bueno, de expresión, esa sería la palabra técnica. Entonces, bueno, esta herramienta de la reproducción nos puede ayudar muchísimo para escuchar la referencia de la partitura y cómo está quedando, ¿sí? Bueno, vamos a también ver esta opción de video. Si estuviéramos trabajando en conjunto con un proyecto de video, acá vamos a poder visualizar la ventana del video.
También trabajar con el timecode, que es un reloj, digamos, una opción para sincronizar este archivo con el archivo de video, ¿sí? No vamos a entrar en muchos detalles ahora. Y como les decía también, podemos agregar algunos plugins, algunos efectos, instrumentos virtuales y algunas otras opciones que las tendríamos que agregar externamente al programa de Sibelius. Bueno, el siguiente menú es maquetación. Esto ya tiene que ver quizá cuando vayamos avanzando y cerrando nuestro proyecto. Acá podemos en esta primera sección ver la configuración del proyecto, los márgenes de la hoja, orientación, el tamaño del papel. Y entonces el tamaño de las figuras, ¿sí? Yo voy a modificar este tamaño y ustedes van a ver cómo se va achicando el tamaño de las figuras, de los pentagramas, ¿sí? Esto es todo muy modificable de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestro gusto. Ahí, claro que cuanto más grande voy haciendo, voy a tener que reorganizar algunas cosas, probablemente. Pero bueno, esto es todo muy modificable, ¿sí? También podemos modificar el espaciado entre los pentagramas, ¿sí? Y entre los sistemas. Ahí, si queremos que haya más espacio entre cada sistema, lo podemos modificar desde esta sección. El espaciado que hay entre los pentagramas también lo podemos achicar, lo podemos agrandar. Fíjense, muy importante, interesante que ahí aparecieron algunas cositas en rojo. Eso significa que se están superponiendo estas indicaciones, con lo cual es muy probable que no se vean correctamente. Eso es como una alerta, una alarma, esas figuritas en rojo, para que bueno, tengamos un poquito alguna indicación de prolijidad y para que todo quede mejor, ¿sí? Bueno, ahí hay algunas otras indicaciones que no vamos a entrar en detalles ahora. También esto es en el aspecto de nuestra partitura, no vamos a entrar en muchos detalles ahora. En esta sección de las partes, nosotros podríamos trabajar justamente con cada una de las líneas por separado. En este caso son voces, pero también podrían ser instrumentos, ¿sí? Entonces, si trabajamos con una nueva parte, sería como trabajar con las partichelas, ¿sí? Como se las conoce normalmente. Acá podemos elegir solamente la soprano y entonces al elegir aceptar, acá tenemos una nueva pestaña. Como podemos trabajar con distintas pestañas, entonces acá al elegir la pestaña de sopranos, nosotros podemos modificar y entonces guardar, exportar, imprimir solamente la sección de las sopranos. Y si no, bueno, también podemos volver a la partitura completa y ahí trabajamos todo junto. Lo mismo si quisiéramos trabajar por separado, cada una de las líneas, en este caso de voces o de instrumentos, si estuviéramos trabajando con instrumentos, bueno, también lo podemos hacer. Acá ustedes ven que podemos eliminar las partes. Extraer sería guardar también las distintas partes. Bueno, esta penúltima sección de revisión es por si queremos resaltar, hacer indicaciones en distintas partes de nuestra partitura. Y bueno, en el último menú tenemos la posibilidad de elegir qué vista vamos a tener, ¿sí? Por ejemplo, esta ventana de controles, nosotros podemos elegir que la podamos ver o no acá en esta sección de paneles, ¿sí? Ahí podemos elegir que ver o no la opción de los controles. También teníamos este teclado flotante que podemos elegir que se vea o no. También tenemos la opción de ver el mezclador, que ya habíamos visto eso. Podríamos visualizar un teclado si nos es más fácil para trabajar, para escuchar algunas notas, o un mástil también, ¿sí? Un mástil de guitarras, de bajo, ahí podemos elegir. Estas son todas herramientas que podemos tener más a la mano, ¿sí? Otra opción muy buena que yo también la uso
es tener este navegador, lo puedo ubicar en algún lugar que me quede cómodo y entonces puedo ir rápidamente a hacer un pantallazo de toda mi partitura, especialmente cuando son partituras grandes. O cuando estoy trabajando con el zoom, ahí yo estoy presionando la tecla control más la ruedita del mouse, por ejemplo. Al trabajar con mucho zoom, bueno, de esta manera puedo navegar justamente como dice esta ventana por los distintos lugares de la pantalla de mi proyecto y visualizar dónde estoy posicionado, ¿sí? Así que estas son, ahora voy a hacer el zoom para atrás para ver la partitura más completa. Y entonces, bueno, este es un repaso de las ventanas principales de la interfaz de este programa, de este Sibelius que estamos aprendiendo a usar.